peregrino que predica lo mejor del Señor, es decir, todo. La luz me muestra de espíritu entero, y el árbol y las aves me repiten. Caminó los desiertos mi esperanza, y mi piel es el código del tiempo. La poesía es mi álgebra y mi cábala, como le sucede a las estrellas, porque yo también soy un astro, y lo sabe el que me ve desde muy afuera y desde muy adentro. La muerte me acompaña paso a paso para tomarme al fin y recrear la vida. Entonces camino hacia la nada. Soy un caminante que por irse siempre regresa, porque todo es circular, y eso el sol lo sabe como nadie. El cielo y la serpiente son mi conciencia, que es un sueño que en la vigilia libera mis huesos. Aquí he llegado a esperar que estallen las flores y los peces al lado tuyo, mujer que me esperabas sin que tú y yo lo supiéramos. Es hora de opinar, pero en libertad. Bienvenidos aquí a Uno por Uno. Mi nombre es Sergio Javier Huerta Sánchez y tuvimos al padre Jorge Zapatero aquí en el estudio para platicar diversas cosas de la índole política, cultural y sobre todo del contexto socioeconómico que estamos viviendo hoy en México. El padre Jorge Zapatero tiene 22 años como sacerdote y ha trabajado 22 años en el área de educación. Esta es a continuación la entrevista en exclusiva que sostuvimos con él. Padre Jorge Zapatero, gracias por estar aquí con nosotros en este programa Uno por Uno, Opinión y Libertad. Le agradezco mucho que esté participando aquí y nos permite entrevistarlo. No, pues muchísimas gracias, Eric. Para mí es un placer. Siempre es grato tener la oportunidad de hablar contigo, una persona muy preparada, un joven con muchas potencialidades en esta área de las comunicaciones y pues un gusto para mí, de verdad. Muchas gracias. Y comenzaría esta conversación, esta entrevista, con los datos del INEGI que apuntan que de los 2 últimos años de Felipe Calderón aumentaron los delitos las familias mexicanas. Más de 10 millones, según datos del INEGI, más de 10.700.000 familias mexicanas han sufrido algún delito ahora con la administración de Enrique Peña Nieto. Es decir, se exacerbó la violencia y ahora la célula primordial de la sociedad, que es la familia, pues está sufriendo esta violencia, esta desintegración, este deterioramiento que ha venido padeciendo la sociedad, la destrucción prácticamente total de la cohesión que teníamos se ha perdido. Indudablemente es una tristeza lamentable que yo no juzgaría que es culpa de alguna línea política, sino de la misma sociedad, es decir, la cédula que es la familia. La familia es el punto de formación y educación de la sociedad. Sí. Si en la familia no hay educación, pues evidentemente que en la sociedad no vamos a encontrar educación, ¿verdad? Hay que puntualizar muy bien que la educación real se da en la familia. La instrucción se da en las escuelas. A veces pensamos que debería de haber más educación abriendo más escuelas y no ese es el camino. La educación real, la educación integral, la educación amplia se da en la familia, en el hogar. Ahí es donde se dan los principios, los valores, ¿verdad?, que construyen una sociedad. Sin embargo, los datos son alarmantes cuando las estadísticas no las tengo muy a la mano, pero en el mundo, quien realmente está educando a los seres humanos, a las nuevas generaciones, son los medios de comunicación. Es el cine, es la televisión, es donde pasa la mayor parte del tiempo los jóvenes viendo y consumiendo
los productos para la audiencia que generan, en este caso, en este país, pues las dos televisoras. Ellos son los que realmente están educando al ser humano, y luego tenemos instituciones educativas por otro lado que generan ciudadanos apáticos, que generan ciudadanos que simplemente tienen que obedecer sin cuestionar la realidad y la naturaleza de las cosas. Evidentemente sí, los medios masivos de comunicación, y hoy por hoy yo diría ya no son todos los medios masivos de comunicación, la televisión, el radio y el cine, pues están quedando ya un poquito obsoletos frente a toda esta modernidad de la comunicación inmediata a través de los smartphones, ¿verdad? Que sí, es donde los jóvenes y los no tan jóvenes y los adultos pues tienen mucho tiempo de su vida personal ahí. Evidentemente pues hay muy poco espacio para la crítica y la reflexión. Estamos totalmente de acuerdo en ello. Por eso, vuelvo a repetir, lo que acontece en nuestra sociedad se gesta en el hogar, en la familia. Y si nos vamos a los datos estadísticos, pues podemos encontrar que a nivel mundial, y especialmente en América Latina, pues el número de matrimonios, de familias desintegradas es alarmante. Entonces, ahí está precisamente lo que como sociedad tenemos que volver los ojos a ello, ¿verdad? Tenemos que reconstruir el principio fundamental de la construcción de la sociedad, que es la familia, ¿verdad? La familia integrada, la familia que vive los valores universales, independientemente de la fe que profese, independientemente de los colores, a los partidos políticos a los que pertenezca. Lo que tenemos que volver a estructurar es la familia. Creo que es la parte más fracturada, la parte más herida, la parte más dañada de todo este entramado social. Pero ¿no cree que las familias se están dividiendo, se están desintegrando por el entorno? Por sí, la cultura en la que estamos viviendo, la perversión del erotismo, la adulación, el culto al éxito, a la competencia, estar peleando territorios, estar peleando comida, estar peleando una clase social, una posición dentro del espectro. Evidentemente, la sociedad cambió lo fundamental por lo accidental. Lo fundamental es el amor, lo fundamental es el diálogo, lo fundamental es la solidaridad, lo fundamental son los valores, ¿verdad? Lo accidental es precisamente todo esto que has mencionado. En nuestra sociedad, lamentablemente, hemos creído la falacia de que la felicidad es el dinero, el poder, el bienestar. Y es ahí precisamente donde está el error, pues que nos desvía y nos altera todos estos principios, la visión, la manera en que podemos enfocar y interpretar el mundo. Siempre va a ser muy distinto cuando lo veamos desde el punto de vista del hedonismo, del materialismo, sí, que desde el punto de vista de los principios de los valores universales. Será una visión completamente diferente, porque alguien puede ser tan feliz cuando disfruta la naturaleza, cuando disfruta lo que es, lo que tiene, y alguien puede ser tan infeliz cuando tiene que buscar tener y tener. Entonces, cambiamos los parámetros, los criterios, y evidentemente todo esto nos trae como consecuencia pues un mundo en desequilibrio, fuera de sí, porque está buscando fuera precisamente lo que dentro de ti, ¿verdad? Y es un propio reflejo de esto que menciona las acciones del presidente Enrique Peña Nieto con estas casas que tiene a cambio de dar licitaciones a los contratistas. El presidente de la República y todos, absolutamente todos, hasta el último de los ciudadanos que equivocadamente esté pensando que en el dinero y en el poder va a encontrar su felicidad, será tan desdichado como cualquiera, ¿verdad? Vuelvo yo a repetirte, pues todas estas informaciones alarmantes que escuchamos de una forma, de otra forma, aquí en nuestro país y fuera de nuestro país, ¿verdad? Es precisamente porque se han cambiado los principios básicos, los valores básicos se han alterado por el dinero, el poder, la avaricia, el egoísmo y la vanidad. Cuando el ser humano se rige bajo esos falsos valores, evidentemente... ¿Y esa es la cultura de hoy? Bueno, es parte de la cultura de hoy,
la cultura de hoy, pues hay cosas muy buenas también, ¿verdad? ¿Pero no considera que eso es lo que hay creación? ¿Está motivando a todos a actuar? Claro. ¿Inconscientemente? Sí. Y yo creo que mueve a las sociedades actualmente. Indudablemente. En Occidente. Indudablemente. Por eso yo creo que la hipótesis, la premisa que nosotros podríamos plantear sería esta. ¿Qué hacemos como sociedad para luchar con el enemigo común que nosotros tenemos? La sociedad tiene un enemigo común. No es la pobreza, no es la desigualdad. El enemigo común que tenemos como sociedad es la lucha contra el hedonismo y el materialismo, ¿sí? Como sociedad, nuestro enemigo a vencer es precisamente luchar contra el hedonismo y el materialismo. Eso es lo que tendría que ser un frente común, o lo que tendríamos que propiciar y promover todos los medios masivos de comunicación, que tienen una responsabilidad bastante importante en la conducción, la dirección de la sociedad. Tendríamos que hacer un frente común contra el enemigo a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Que es el hedonismo y el materialismo, ¿verdad? Perfecto, vamos a hacer una pausa en este punto y ya regresamos con el padre Jorge Zapatero para continuar esta conversación. Regresamos con el padre Jorge Zapatero aquí, continuando esta conversación en Opinión y Libertad. Y retomando un poco el tema de la corrupción, el narcotráfico permeó en las instituciones en una gran medida. Y bueno, hemos visto actos atroces y un desquebrajamiento de la república que hemos intentado construir. Pero el propio presidente Felipe Calderón dice que esto que estamos viviendo ahorita fue porque gobiernos anteriormente, en los últimos 70 años, hicieron negociaciones, pactos con el narcotráfico, y de esa manera se permitió la entrada de la corrupción a las instituciones. ¿Cree que eso es cierto? Bueno, es un área que poco podría yo opinar de manera puntual. Yo más bien, en esta área que tú mencionas, haría un replanteamiento. ¿Por qué existe el narcotráfico? ¿Cuál es la razón por la cual existe el narcotráfico? Y volveríamos nuevamente a la fuente primaria que hemos mencionado. Sí. Existe el narcotráfico porque hay vacíos en la existencia del ser humano. Y esos vacíos los tiene que llenar de una u otra manera. Entonces, ahí estamos hablando pues de la necesidad de fortalecer la parte humana, ¿verdad? De fortalecer al ser humano, a regresarlo a lo que es verdaderamente el equilibrio del ser humano. Sí. Cuando ese equilibrio no está en su punto, pues, valga la redundancia, equilibrado, pues entonces empiezan esos movimientos, desajustes, desequilibrios en la parte humana. Bueno, esa es la razón. Si tú me dijeras la marihuana es mala, pues por sí sola no lo es, sino es el trasfondo, el trato y todo lo que está de por medio, ¿verdad? Entonces, en sí, bueno, te digo, las políticas de seguridad, las políticas de cualquiera de los gobiernos nacionales o internacionales pueden estar luchando contra la parte superficial, pero no el fondo. Sí. Y el fondo es luchar por tener una sociedad y una cultura y una educación verdaderamente equilibrada, ¿verdad? Entonces, los resultados que cada gobierno tenga en el avance de la lucha contra el narcotráfico nunca van a ser suficientes mientras no se ataque la raíz. Sí. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué existe el narcotráfico? Y existe porque hay necesidad de llenar vacíos en el ser humano. Claro. ¿Cómo vamos a atacar esa parte? ¿Con políticas únicamente de seguridad? No. Hay que ir a entretejer nuevamente esta estructura social que se ha destejido y que se ha desdibujado porque le hemos dado más peso a lo que realmente Pero todo ese no capital humano que hoy pugna por una cultura violenta, que está trabajando para los cárteles, que, bueno, varios millones de jóvenes se fueron a las filas del narcotráfico como sicarios. ¿Usted cree que ese capital humano es posible recuperarlo?
Claro. ¿Es posible que, o ya es capital que perdimos? Por supuesto que sí, y no lo va a recuperar ninguna política social. No lo va a recuperar ninguna política social. Los únicos que van a recuperar a todo ese capital humano es la familia. Es la única entidad. Pero si sus familias ya se desquebrajaron, ¿cómo recuperar esas familias? Hay que reestructurar las familias. Hay que reestructurar las familias. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a reestructurar a estas familias que se han reestructurado? Es ahí donde tenemos que unir esfuerzos. Tenemos que unir esfuerzos, los católicos, los no católicos, los agnósticos, todo mundo. Estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de la parte humana, de la necesidad fundamental del ser humano de ser feliz, como lo quieras de colorear o iluminar, ¿verdad? Pero necesitamos la única entidad, ninguna política social, ninguna política económica será suficiente. No digo que no sea necesaria, será suficiente si no atacamos el punto principal, que es la familia. ¿Cómo la vamos a reestructurar? Bueno, pues necesitamos nuevas estructuras de educación. Y te vuelvo a repetir, en ninguna escuela se da educación. En todas las escuelas públicas, privadas, lo único que se da es instrucción académica, ¿verdad? Pero el único lugar donde verdaderamente se da la educación es en el hogar. ¿Cómo lo vamos a hacer si me dices que ya las familias están desquebrajadas y las familias ya no tienen recursos ni económicos ni recursos culturales para hacerlo? Pues ese es el reto de la sociedad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no debemos quedarnos con los brazos cruzados. Aunque propias instituciones educativas, como es el caso de Tecnológico de Monterrey, adaptó un modelo de valores para inculcarlos en todos los estudiantes, en las nuevas generaciones, en sus egresados, para cambiar la sociedad, para cambiar la comunidad. Pero es un caso contado. Incluso Harvard egresó varios líderes, gobernantes, empresarios, pero resultaron en aquellos años pues que no tenían valores, que iban todos por el capital. Las escuelas te van a dar casos de desfalco como el Enron. Las escuelas te van a dar principios, sí, y te van a dar cualidades, ¿verdad? Pero las escuelas no te van a dar valores fundamentales. Las escuelas ayudan a las familias, a un papá y una mamá que mete a su hijo a una escuela, pues es para recibir ayuda, apoyo en el fomento de los valores, pero donde realmente se van a hacer realidad es en la familia. Por eso insisto, o sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando en que nada podemos hacer. Sí podemos hacer. Yo creo que la tarea más importante como sociedad es no dejarnos vencer para luchar con reconstruir a la familia, para buscar reconstruir pues, al núcleo que es el que construye todo lo demás. Ok. Tú viviste las devaluaciones de los 80s y los 90s, y hoy hay una devaluación, y a veces resulta en este país que el estado anímico de la sociedad se mide cuando hay una devaluación. O sea, prácticamente como van ligados. ¿Cómo nos fue históricamente en el 82 y en el 94 con estas devaluaciones? Y esta crisis actualmente, ¿cómo ves que está afectando al estado anímico de la sociedad? Te voy a platicar una anécdota. En esa devaluación del 82, 84, yo era director del Instituto Yurirense, aquí en el municipio de Yuriria, Guanajuato. Nosotros habíamos reunido una cantidad para reconstruir el laboratorio de bioquímicas. Sí. Y justamente cuando teníamos el dinero, al día siguiente se anuncia que había una devaluación. Entonces, automáticamente, de un día para otro, las cosas nos costarán el doble exactamente, ¿no? Si teníamos 1,000 pesos para restaurar el laboratorio, pues al día siguiente ya nos costaba 2,000 pesos, ¿verdad? Y quiero tocar ese punto porque yo soy una persona que poco entiendo de las cuestiones de la finanza, y una de las pocas cosas que entiendo es la famosa bolsa de valores, ¿no? Que anuncia que hay baja, que hay alta, que los mercados asiáticos amanecieron nerviosos y eso pega, ¿verdad? El famoso coletón asiático pega a Sudamérica, pega esa parte de la finanza de la bolsa de valores. No la entiendo, sigo sin entenderla, y quizás alguien experto nos podrá aclarar. Sin embargo,
yo le preguntaría a cualquier gente, ¿en qué te afecta que suban o bajen en la bolsa de valores, ¿verdad? Sí. Si no tienes nada invertido, si tú trabajas en esto, en aquello, Exacto. ¿verdad? Sin embargo, la macroeconomía maneja, ¿verdad? Y afecta a las microeconomías. Sí. Y las micro, desde el sueldo mínimo, se ve afectado Exacto. por las altas y bajas de las bolsas de valores. Esa es una ecuación, yo diría matemática, pero que tiene muchos tentáculos en todas partes del mundo, en esa macroeconomía que manejan unos cuantos, ¿verdad? Y que en términos de economía, mientras no existan los valores éticos y morales, vamos a estar en esa vorágine. ¿Cómo vamos a parar esto? Sería una buena pregunta. ¿Cómo vamos a parar el que dependamos de que la bolsa de valores suba o baje? ¿Cómo la vamos a parar? Cuando cambiemos los parámetros de valor de nuestra vida. De otra manera no lo vamos a cambiar. Si tú o la sociedad se sigue valorando por lo que tiene y no por lo que es, ahí van a venir las afectaciones. Y ahí es donde nosotros vamos a ser esclavos de este aparato consumista que nos esclaviza, que nos determina las épocas. Época de Navidad, gastar. Época del Día de la Madre, gastar. Época del Día del Padre, gastar. Época de... o sea, están dirigiendo las macroeconomías. El consumo. Están dirigiendo el consumo y entonces estamos esclavizados. ¿Cómo lo vamos a detener? Bueno, tienes que replantearte tus principios fundamentales, lo que es fundamental para ti y lo que es accidental. Y ahí es donde vamos a hacer ese contraste, ¿no? Ok. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el padre Jorge Zapatero aquí en Opinión y Libertad. Regresamos con el padre Jorge Zapatero. Ahora paso a otro tema. Bueno, ya hemos hablado de la violencia y de la corrupción, que es lo tangible, lo pragmático aquí en México. Pero hay un discurso al exterior, que es un México moderno, reformador. Sin embargo, en el tema de los 43 normalistas asesinados y también los 22 civiles con un claro crimen de Estado en Tlatlaya por parte del ejército, ¿qué es lo que está pasando? Porque en el caso de los 43 normalistas, en otros países ya hubiera renunciado ministros, hubieran tomado medidas de emergencia. Sin embargo, aquí se tarda 10 días el presidente en dar la cara a este tema y realmente no sucedió nada, más bien hubo un discurso de supérenlo. ¿Hay poca sensibilidad de parte de los políticos, poca humanidad? Bueno, yo creo que los políticos hacen lo que la sociedad determina, ¿no? Esa es su función. Ajá. Cuando un político es elegido, no es el político el que dirige y manda las determinaciones, sino es el pueblo quien le da esa facultad al político para que ejerza y haga valer todos y cada uno de los elementos, desde los legales, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estos son fenómenos que hablan de lo mismo que hemos dicho desde el principio, Sí. de la desintegración familiar. Son temas muy, muy cruentos, son temas que nos interpelan a nosotros como sociedad, porque tendríamos que sentirnos culpables todos Sí. de estos acontecimientos que están sucediendo. Y me gustaría platicarte en Jalisco, que Ajá. también ha habido bastante violencia. Me llamó mucho la atención la carta que escribieron los familiares de aquellos oficiales de policía estatal que fueron acribillados en esa emboscada que Sí. hubo ahí en Jalisco, viniendo de Puerto Vallarta. Ellos decían, los papás, en ese documento, que poca gente se ve indignado porque habían matado a policías. Y es cierto, Ajá. ¿verdad? Como que damos por hecho de que si mataron a policías, pues no importa. O si mataron a narcotraficantes, pues tampoco, ¿verdad? Yo creo que ahí es precisamente donde está el punto delicado del termómetro de la sociedad. O sea, somos una sociedad insensible.
No somos una sociedad insensible, sino... ¿No nos hemos acostumbrado ya a la muerte y a la violencia? Sí nos hemos acostumbrado. Precisamente, más que insensible, debería de decir que somos apáticos, ¿verdad? Poco nos asombra ya estos hechos, ¿no? Poco nos asombra y no sé hasta cuándo tendremos que decir un basta, pero un basta enfático, un basta colectivo, un basta constructivo, sí. Porque si nos vamos a poner a bloquear, si nos vamos a poner a demandar justicia por otros medios, no son los correctos. Yo creo que tendríamos que atacar colectivamente estas situaciones que son bastante delicadas y que, vuelvo a repetir, nos atañe a nosotros como sociedad, o sea, nos pega a nosotros como sociedad. ¿Quiénes son culpables? ¿Quién es el culpable o los culpables de todo este entorno? Nosotros mismos, la sociedad. La sociedad que de alguna u otra manera hemos permitido que crezca y avance esta apatía, este desinterés por asumir un compromiso formal, comprometido y sobre todo responsable y honesto. Pero está de acuerdo que no lo vamos a lograr mientras seguimos viviendo en una nación, en un país donde se aplastan los derechos individuales porque se ponen por encima derechos gremiales, derechos colectivistas, porque hemos construido un sistema que clasifica a la sociedad, que lo sectoriza, y entonces de acuerdo al gremio que pertenezcas, o a la familia que pertenezcas, o a la clase social a la que pertenezcas, entonces tienes ciertos derechos, tienes acceso a ciertos derechos, pero no se respetan los derechos del individuo, ni se pugna por la libertad del propio individuo, sino tienes que agremiarte, tienes que pertenecer a un colectivo, y entonces nos tienen separados, incluso con esta división de partidos políticos, y nos tienen compitiendo entre nosotros así de esa manera. ¿En qué lugar ocupamos nosotros en la OCDE? El último. El último en educación. Sí, en todo. Estamos en último, entonces... En la educación, corrupción, en violencia. Ahí estamos en primer lugar. Sí. En la OCDE estamos en último lugar, penúltimo último, ¿verdad? No tengo el dato exacto, en educación. Bueno, ahí está la respuesta, el por qué, de alguna manera, no podemos asumir una actitud crítica y responsable. ¿Por qué? Bueno, pues porque la falta de educación instructiva, no de la educación de valores, la falta de educación instructiva, tú puedes salir a hacer una encuesta a la sociedad y le puedes preguntar si conoce la Constitución, le puedes preguntar si conoce el nombre de los candidatos que están ahorita contendiendo a nivel nacional, o le puedes preguntar si sabe qué es el Ministerio Público, etcétera, etcétera. Hay un desconocimiento. Sí. Esos elementos que no tenemos nosotros a la mano, pues nos hacen apáticos, pero sobre todo ignoramos esa parte que tenemos de nuestro lado. Pues es que en sus reformas educativas eliminan la clase de civismo, no implementan derecho orgánico, cátedra de derecho administrativo, entonces, ¿así cuándo vamos a formar ciudadanos o civiles? Yo te diría una cosa más allá, desde mi punto de vista, mientras la sociedad quiera seguir eliminando a Dios de sus vidas, pues vamos a seguir trastabillando y tropezando y cayendo en manos de la superficialidad, ¿sí? El fondo, la estructura y el equilibrio del ser humano siempre va a estar cimentado en lo superior y en lo trascendente. Llámesele como se le quiera llamar, si un budista, si un musulmán, etcétera, etcétera. Pero siempre el ser humano debe de tender hacia lo superior, ¿verdad? En el caso de los cristianos y en el caso de los católicos, el ser superior es Dios. Y cuando la sociedad quiere eliminar a Dios de su entorno, porque no es práctico, porque no es tangible, porque no es productivo, porque no es efectivo, ¿verdad? Porque no es desechable en todos estos términos y estos parámetros de la sociedad, pues vamos a estar trastabillando, y por eso estamos cayendo en estos elementos tan crudos, tan dramáticos, no solamente en la parte de la violencia física,
sino también en estos momentos de vacío del ser humano, del vacío de la espiritualidad del ser humano. Cuando el ser humano no tiene nada en el fondo, pues es nada, ¿verdad? Sí. Y entonces le da lo mismo matar a uno que a mil. Si no tiene conciencia personal, le da lo mismo matar a uno que a mil, ¿verdad? Entonces, yo pienso que el ser humano tiene que retornar a sí mismo, a la reflexión personal. Si lo quiere hacer a través de Dios, qué bueno. Si no lo quiere hacer a través de Dios, pero no puede evitar el entrar en esa reflexión, es decir, volver así hacia sí mismo, a replantearse los principios y los alcances, las razones de ser de su existencia. Si no los tiene fundamentados en lo superior, entonces va a pensar siempre en lo material, en lo finito, en lo biológico, en lo que es pues el mundo meramente exterior, ¿verdad? Sí, hay una crisis evidentemente de fe, de no querer trascender en el mundo por una falta de confianza en sí mismo, por quitarse por este sistema que destruye al individuo, y entonces pues le dan el valor a pertenecer a un gremio, ¿no? Al gremio de los personajes que tienen armas, que tienen automóviles, que tienen poder, que tienen influencia, injerencia en la dominación de otras personas. Pero ustedes pues evidentemente deben tener una línea de cómo poder rescatar esa fe en la sociedad, ¿no? ¿Cómo ustedes conciben a Dios y no creen que también ha sido un problema explicar a Dios, o que lo entienda de forma errónea la sociedad, como un Dios paternalista que te va a otorgar cosas, al igual que el Estado, que entienden que el Estado es una entidad jurídica que les va a venir a dar lo que le piden a Santa Claus, que son despensas, dinero, mochilas, etcétera, distintas cosas materiales, fundamentado en el hecho de que le quitan los recursos a un gremio productivo para redistribuirlo entre una masa que quieren mantener pobre para que siga sirviendo a sus intereses de tener un voto duro. Has dado en el clavo, Eric, precisamente porque nosotros no entendemos, ¿verdad?, cuál es la función de. Sí. Si nosotros pensamos que la función del gobierno, o vamos a llamarlo de esa manera, es dar y dar, pues estamos equivocados, ¿verdad? La función del gobierno es organizar a la sociedad. Exacto. Darle orden, conducción, llevar a cabo los planes y programas que la sociedad aprueba a través de sus representantes. Exacto. Representantes que están en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la función del gobierno, no ser el paternalista. Si nosotros pensamos que Dios es el que te va a dar todo y que para eso está, para darte todo, pues evidentemente que nos vamos a dar de topes en la pared, porque quisiéramos que Dios estuviera como en los cajeros automáticos, ¿no? Tú encuentras cajeros automáticos donde quiera y metes tu tarjeta y obtienes el recurso. Entonces, quisiéramos que Dios estuviera de esa manera práctica, bueno, para pedirle material, porque en sí Dios, sin uno pedirlo, concede la vida y genera el aire, los recursos naturales que nos dan prácticamente todo sin pedir nada a cambio. Exacto. Es una cosa más maravillosa que una situación que construimos ya con nuestra razón. Precisamente. Como es el Estado. Precisamente, la creación es voluntad de Dios. La creación. ¿Sí? La creación es voluntad de Dios y tú estás en esta creación porque Dios te ha convocado. ¿Dónde comienza la bifurcación del camino? Cuando tú quieres interpretar a Dios a la luz de tu propio criterio. Cuando tú quieres que Dios haga tu voluntad y no tú hacer la voluntad de Dios. Cuando tú cambias los parámetros, los principios que Dios te da a ti para que seas feliz. Cuando cambias el dinero, la avaricia, el poder, la vanidad, la soberbia por el amor
auténtico, entonces ahí es donde viene la bifurcación. Nos vamos por el área material y olvidamos la parte espiritual y trascendente. Ahí es donde comienza pues toda esta confusión social también. Sí. Ahí es donde comienza esa confusión social. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando solamente la parte exterior, la parte superficial. Y ahí es donde creo yo que hay esa bifurcación. Porque tú, para ser feliz, basta y sobra que tú lo quieras. No necesitas que nadie te determine, ni te dé, ni te quite tu felicidad. Esa es una capacidad que ya tienes intrínseca. No necesitas que nadie te la tabule, que nadie te la pues distribuya. El ser feliz depende de ti, no depende de nadie más. Y ahí es donde quiero regresar a ese punto de lo que estabas comentando ahorita hace un momento. Nosotros queremos culpar a todo mundo de todo, ¿sí? Si nos va mal, pues la culpa la tiene el gobierno. O sea, tenemos una cultura de victimización. Tenemos que culpar y te olvidas de enfrentarte a ti mismo. Sí. ¿Verdad? Esa es la parte que creo yo más interesante, que tenemos que rescatar el valor que en sí tiene cada ser humano y que lo tiene que aceptar. Porque nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Luchamos contra nosotros mismos el querer convencernos de lo grande que somos. Naturalmente, sí. de lo importante que somos, de lo inteligente, de la capacidad que tenemos, de las virtudes, de las potencialidades que ya tenemos, que no necesitas comprarla. Porque además, dicho sea de paso, lo más valioso de la vida es gratis, no se vende. Exacto. ¿Sí? Tú no puedes ir a una tienda, por muy sofisticada que sea, a comprar 2 kilos de amor. No puedes ir a una tienda, por favor, me da 2 kilos de amor, me da unos sobrecitos de cariño, o a comprar me da unas tabletitas de diálogo. Lo más importante de la vida es gratis. Eso es algo que tenemos que entenderlo, convencernos y vivirlo. Si no lo entendemos, no lo vivimos, no lo aceptamos, entonces vamos a dando tumbos, desvariando, tropezando. ¿Por qué? Porque no nos creemos ya que somos seres únicos e irrepetibles. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el padre Jorge Zapatero. Regresamos con el padre Jorge Zapatero. Antes de ir a corte platicábamos ciertas cuestiones que tienen que ver con el propio trabajo que tiene que tener el individuo en su autoestima para sentirse feliz, para sentirse pleno, porque es algo que no se llega a comprender, que uno tiene la plena autonomía de facultarse como un ser feliz y que no depende de seres externos, de seres terceros, de lo que hagan o no va a representar una repercusión en tu propia autoestima. Pero eso también tiene que ver con un trabajo de arte y cultura que está completamente desvalorizado. Las personas no se dan cuenta que la expresión humana en las distintas corrientes artísticas, porque todos me parece que tienen la facultad del arte en distintas disciplinas, pero no la desarrollan. Y entonces esa expresión de tantos sentimientos que llevamos cargando, pues se ve mermada y quiere de alguna manera expresarse. Y entonces al verse frustrada, pues puede incurrir en actos agresivos, en actos violentos que nos tiene el escenario que hemos platicado actualmente. Totalmente de acuerdo, Eric. Yo creo que estamos de acuerdo que la parte del fomento de la cultura, del fomento del arte, de la propiciación, sí, de desarrollar las potencialidades de cada ser humano, de alguna manera encuentran muchos obstáculos, sí, ¿verdad? En primera, porque hemos pensado y creído que los proyectos culturales son proyectos políticos, y ahí estamos mal. Los proyectos culturales son generales. Ajá. Los proyectos culturales tienen que ir más allá de las administraciones políticas, sí, ¿verdad? Y entonces, lamentablemente, cuando estos programas culturales
dependen de sexenios, trienios, etcétera, etcétera, pues apenas se está entrando una administración, empieza a echar a andar sus planes y proyectos y ya estamos finalizando la administración. Entonces, los planes y proyectos culturales tienen que estar totalmente ajenos a proyectos exclusivamente políticos y económicos. Tiene que haber un proyecto cultural general que sea un proyecto a largo plazo. Sí. Pongo un ejemplo. Cortázar necesita un proyecto cultural 2020. Ajá. Cortázar Cultural 2020. ¿Sí? Que se haga un proyecto cultural al 2020 o al 2030, ¿verdad? Que esté sustentado sobre un plan de desarrollo cultural, de arte, de fomento de las potencialidades y capacidades de cada uno de los integrantes del municipio, pero que vaya más allá de las administraciones, que sea estructurado por gente especializada, que sea proyectado desde su financiamiento, etcétera, etcétera, pero no un proyecto a un trienio, un proyecto a 2020, un proyecto a 2030 o al tiempo que tú gustes y mandes, ¿verdad? Esos son los proyectos que de alguna manera le dan viabilidad y le dan un poquito de más de fuerza a la construcción de esta sociedad que estamos hablando, que está desquebrajada, que está perdida, que está confundida, que está extraviada. Si no hay un respaldo en la parte cultural, y estamos hablando de la parte cultural, es el fomento espiritual, y la parte espiritual no necesariamente tiene que ver exclusivamente con la parte del rezo o con la parte de la sacramentalidad. La parte espiritual es lo más intrínseco del ser humano, que es donde saca todas y cada una de las potencialidades que ya tiene, que ya posee, ¿verdad? ¿Dónde hay otro obstáculo? En la sociedad educativa, nosotros nos fijamos o hemos puesto más valor a la parte cuantitativa que a la parte cualitativa. ¿Sí? Exacto. No tenemos un sistema que distribuya a los alumnos en sus diferentes capacidades y potencialidades. San Agustín decía en el siglo IV, ¿verdad?, que cada alumno merece atención personalizada, como un atleta. Si tú tienes un atleta de alto rendimiento y quieres ponerlo a correr con un atleta que no es de alto rendimiento, hay una disparidad, hay una situación. Y si los pones a entrenar juntos, pues el de alto rendimiento se va a aburrir porque el que no es de alto rendimiento no va a estar en el mismo nivel. Pues por eso las sociedades comunistas y socialistas no pudieron funcionar. Por ese pragmatismo de generalizar una educación para todos igual. Exactamente. Entonces, sin respetar la individualidad y las capacidades, facultades de cada perfil de los correcto. seres humanos. O sea, tienes que darle a cada ser humano la oportunidad de desarrollar su propia potencialidad. Exacto. Entonces, alguien que quiera encontrar la felicidad en lo que realmente su capacidad le da, es decir, sus capacidades y potencialidades le permiten ser feliz, no. ¿Por qué? Porque un filósofo, un pintor, un poeta, pues no va a vivir, ¿sí? Y entonces ahí está precisamente, volvemos al error de cuantificar y no de cualificar la educación. Entonces, ahí empezamos pues ya desde un principio con la línea de la competencia, de la competitividad, del ser profesionista para vivir bien. Exacto. Y no para ser bien. ¿Sí? Entonces, hay mucha diferencia entre ser y tener. Y ese es precisamente lo que marca las grandes diferencias y los grandes conflictos de la humanidad. Sí. Hoy por hoy, las guerras a nivel mundial o las guerras locales no son por ideología, son por intereses económicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere tener petróleo, pero pocos quieren ser. Y es más difícil ser que tener. Ahí es donde implica pues un poquito el reto que yo te decía desde hace rato. El reto es con uno mismo, no con los planteamientos externos. Las estructuras externas nos ayudan a desarrollar lo que nosotros somos a nivel personal. Y ahí está precisamente, el reto es a nivel personal. El que tú quieras y puedas ser una mejor persona no depende de nadie externo, depende de ti mismo. El que tú seas una persona honesta
no depende de las estructuras legales, Sí. depende de tus convicciones personales. El que tú quieras ser una persona responsable, trabajadora, no depende de los demás, depende de ti mismo, ¿no? ¿Verdad? Exacto. No puedes culpar a nadie más porque hay esto, porque hay esto otro, porque hay violencia, porque hay malos gobernantes, porque hay buenos gobernantes, etcétera. No, eso no son factores que determinen tu ser, ¿sí? Afectan, evidentemente, Sí. afectan, pero no determinan tu ser. Quien determina tu ser eres tú mismo. Tus convicciones, tus principios y tus valores. ¿Dónde los vas Y mientras tengamos beber? un gobierno que respete, que te respetas a ti mismo, ese será el día en que logremos ser grandes. El gobierno y todas las instituciones van a tener su valía en la medida que la sociedad se las dé. Ok. Si la sociedad se las da, y la sociedad se construye a través de individuos, Sí. de cada individuo. Y cada individuo No del pueblo. participa y da de sí. Cada individuo participa y da de sí a través de sus convicciones. Y granito a granito a granito, pues podemos construir una mejor sociedad, una sociedad realmente fraterna, sobre todo humana, ¿verdad? Ok. No deshumanizada, como de alguna manera pues estamos palpando. Insisto y vuelvo a repetirte, Eric, la culpa no la tiene una sola institución. De alguna manera la culpa tenemos que compartirla y repartirla entre todos. Y ahí es donde viene la interpelación. ¿Qué voy a hacer yo? No me preguntes por los demás. ¿Qué voy a hacer yo como individuo para aportar algo positivo a esta situación que estamos viviendo en todos los ámbitos? Violencia, desintegración familiar, Sí. pérdida de valores, vacíos existenciales. ¿Qué voy a hacer yo? A lo mejor el reto parece inmenso, porque es un mar de cosas. Pero así le decían a San Agustín, cuando en una anécdota dibujan que había un niño en el mar con una conchita, e iba al mar y sacaba de su conchita y lo metía en un agujerito que tenía. Y pasó por ahí San Agustín y le dijo al niño, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy trayendo toda esta agua del mar a este agujero. Y le dijo San Agustín, eso es imposible. Y le dijo el niño, es más fácil que yo traiga esta agua a este agujero a que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? El reto parece inmenso, Sí. ¿verdad? Pero no es imposible. En la medida que tengamos convicciones, que tengamos autoestima, que tengamos ganas, voluntad, yo le llamaría más que ganas, mientras se tenga voluntad todo puede ser. Okay. Si no se tiene voluntad, nada vamos a hacer. Así es. Bueno, padre, para finalizar me gustaría si nos pudiera otorgar un mensaje para alentar el voto en estas próximas elecciones, porque en este término, en estas elecciones de medio término de un sexenio, sirven para dar un referéndum, pero están los porcentajes muy claros que en este periodo hay una gran abstención de parte de la población y no se dan cuenta que construir una democracia es difícil, que también es parte de una obligación y de una responsabilidad que tenemos para mantenerla firme y segura y que se haga respetar las voluntades y los pensamientos de los proyectos que podemos pensar que van a servir para beneficiar a la población. Bueno, Eric, el que alentemos o el que se aliente el voto, pues esa es responsabilidad del INE, ¿verdad? Y para eso gasta mucho dinero en esa promoción. Exacto. Yo te hablaría desde el sentimiento de cortazarense. Okay. Porque soy de Cortázar, porque amo a mi pueblo, porque respeto sus tradiciones, respeto sus costumbres y somos gente nacida aquí de esta bella ciudad, de este bello pueblo que tiene una riqueza enorme, grandísima, que todos aquellos que verdaderamente quieran y amen a su pueblo ejerzan este derecho que tienen para este 7 de junio, que lo ejerzan en conciencia, que lo ejerzan reflexivo, que han tenido la oportunidad de oír a cada una de las opciones. Personalmente conozco a varios de las posibilidades, somos de aquí de Cortázar, respeto y admiro a todos y cada uno de ellos que han tomado la valentía de querer dirigir un proyecto
¿verdad? Pero que a final de cuentas todos somos Cortázar. Sí. Entonces, en ese sentido, uno de los primeros triunfos ciudadanos es que este 7 de junio pues acudan a votar. Ese sería el primero de los triunfos, yo creo que quizás el más importante. Todo lo demás tendrá que venir por añadidura, porque si hay convicción social, cívica, social, para participar, tiene que haber también una corresponsabilidad. El gobierno no lo hace el presidente, el gobierno lo hace la sociedad. Entonces tiene que haber una corresponsabilidad. Y si en ese sentido entendemos que todos somos Cortázar, que todos tenemos la necesidad de mejores condiciones, que tenemos que participar, hagámoslo de responsablemente, cívicamente, moralmente. Este ejercicio, hagámoslo de verdad, de corazón. Y eso nos va a traer beneficios a todos los cortazarenses. Muy bien, padre Jorge Zapatero, con eso finalizamos. Le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros, que nos haya permitido conversar con usted, y de antemano pues, le dejo reiterada la invitación para que vuelva con nosotros a este programa. No, que agradeces, Eric, yo te agradezco. Yo pensé que íbamos a hablar de la catequesis y de los matrimonios y de otra temática, pero con mucho gusto. En los próximos programas podemos hacer eso. Acepto la invitación, me da mucho gusto, vuelvo a reiterarte, me pareces una persona muy capaz, muy inteligente, con muchas potencialidades, y a ustedes muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a usted que nos ha sintonizado y que se suscribe a este canal y sigue nuestra programación. Eso fue todo por nuestra parte. Mi nombre es Eric Javier Huerta Sánchez y nos vemos próximamente en un nuevo espacio de Opinión y Libertad.